Bienvenidos a su dosis diaria de drama turco, intrigas de telenovela y por supuesto, el chismorreo más jugoso del Star System otomano. Ya saben cómo va esto, preparen las palomitas, afinen los oídos y pónganse cómodos porque hoy vamos a desmenuzar la vida, obra y milagros y sobre todo, los amoríos de tres titanes de la pantalla, Hande Erçel, Demet Özdemir y Can Yaman. Si la semana pasada les trajimos un aperitivo cargado de rumores y especulaciones, esta vez vamos a sumergirnos en las profundidades del culebrón, con nuevas pistas, teorías descabelladas y, quién sabe, quizás hasta alguna confirmación explosiva. Pero antes de que el chisme nos consuma, recuerden el mantra sagrado, pulgar arriba si aman el salseo tanto como yo. Suscríbanse al canal para no perderse ni un solo escándalo y activen esa campanita traicionera para que YouTube les notifique cada vez que su humilde servidora publique un nuevo vídeo. No se queden fuera de la jugada. Ahora sí, agárrense que despegamos. Asterisco Hande Erçel, del desamor a la fortuna, y un príncipe azul, asterisco. Empecemos con nuestra reina de corazones, la inigualable Hande Erçel. Es que esta mujer es una fuerza de la naturaleza. No solo es una actriz camaleónica que nos regala actuaciones memorables, sino que además es un ícono de estilo que marca tendencia con cada outfit, y una influencer que paraliza las redes sociales con cada publicación. Es la definición de girl boss. Su romance con Kerem Bürsin, nacido en el set de la exitosísima Sen Kalkapm, Love is in the Air, fue un auténtico fenómeno global. Éramos legiones los que suspirábamos con cada mirada, cada sonrisa y cada gesto de cariño entre ellos. La química era palpable, la conexión evidente y la fantasía de que el amor de telenovela podía hacerse realidad nos tenía embelesados. Por eso cuando anunciaron su separación, el impacto fue devastador. Sentimos como si nos hubieran robado un pedazo de felicidad. Las explicaciones oficiales, como siempre, fueron vagas y genéricas: incompatibilidad de agendas, presión mediática insoportable y diferencias irreconciliables. Pero vamos, sabemos que en Hollywood y en el Bósforo las versiones oficiales suelen ser cortinas de humo para encubrir dramas mucho más complejos. Los rumores que circularon fueron de lo más variopinto, desde la supuesta aparición de terceras personas en la ecuación, siempre hay una manzana de la discordia, hasta la teoría de que las personalidades arrolladoras de ambos chocaban demasiado, generando fricciones constantes. Incluso se habló de celos profesionales, alimentados por el hecho de que ambos estaban en la cima de sus carreras y la competencia podría haber envenenado su relación. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas especulaciones. Lo que sí es innegable es que su ruptura dejó a una legión de fans con el corazón roto y un vacío en el panorama amoroso de la farándula turca. Pero, ánimo, chismosos. Porque Hande parece haber pasado página y según todos los indicios ha encontrado de nuevo el amor. Los rumores la vinculan sentimentalmente con Hakan Sabank, un nombre que resuena con fuerza en los círculos sociales y empresariales de Turquía. Y es que Hakan no es un don nadie, es un heredero de una de las familias más ricas y poderosas del país. Han sido vistos juntos en innumerables ocasiones, tanto en Turquía como en destinos exóticos alrededor del mundo. Desde cenas románticas en Estambul hasta escapadas lujosas a la costa italiana, pasando por eventos sociales de alto postín. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación clásico, las fotos y los vídeos que circulan en las redes sociales hablan por sí solos. La química es evidente y las miradas cómplices delatan un romance en ciernes. ¿Será este el amor definitivo para Hande? ¿Habrá encontrado a su príncipe azul fuera del mundo del espectáculo? ¿Se convertirá en la nueva reina de la jet set turca? Solo el tiempo lo dirá, pero estaremos muy atentos a cada uno de sus movimientos, listos para informarles de cualquier novedad. Asterisco Demet Özdemir, del sí, quiero al divorcio relámpago asterisco. Ahora centrémonos en otra de nuestras actrices favoritas, la talentosísima Demet Özdemir. Es que esta mujer tiene un carisma arrollador. Su boda con el cantante Oğuzhan Koç fue un evento fastuoso, digno de una princesa de telenovela. Un despliegue de glamour, elegancia y romanticismo que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Pero amigos, como en muchas historias de la vida real, la felicidad duró poco. Apenas unos meses después de darse el sí, quiero, la pareja anunció su divorcio. Un bombazo que sacudió los cimientos del corazón de la farándula turca. Las razones detrás de la ruptura, como era de esperar, fueron objeto de todo tipo de especulaciones.
Algunos decían que la relación se había enfriado rápidamente, que la chispa inicial se había apagado y que no había tanta compatibilidad como parecía. Otros apuntaban a problemas de comunicación, a la incapacidad de gestionar las diferencias del día a día y a la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro debido a sus apretadas agendas profesionales. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, aunque sin ninguna prueba sólida que los respaldara. En fin, el culebrón perfecto para alimentar la imaginación de los chismosos más ávidos. Lo cierto es que Demet parece estar enfocada en su carrera. Está trabajando en nuevos proyectos tanto en televisión como en plataformas de streaming, y se la ve radiante, feliz y empoderada. ¿Habrá cerrado definitivamente las puertas al amor? ¿O estará esperando a que aparezca la persona adecuada, alguien que realmente la valore y la comprenda? Solo el tiempo lo dirá, pero no dudamos de que Demet tiene mucho que ofrecer y que el amor volverá a llamar a su puerta. *** Can Yaman, el galán indomable y el rumor explosivo ***. Y ahora, llegamos al plato fuerte de hoy, al bombazo que todos estaban esperando, Can Yaman. ¡Ay, Can! ¿Qué podemos decir de este hombre que no se haya dicho ya? Un auténtico galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su físico imponente, su mirada magnética y su carisma arrollador. Su relación con Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana, fue un auténtico culebrón mediático. Anuncios de boda, pedidas de mano espectaculares, viajes de ensueño. Parecía que estaban destinados a estar juntos, que su amor era indestructible. Pero de repente todo se vino abajo de la manera más abrupta y escandalosa. La ruptura fue un auténtico terremoto. Se filtraron conversaciones privadas, se publicaron acusaciones cruzadas y la prensa del corazón se hizo un festín con la historia. Diletta acusó a Can de ser demasiado posesivo y controlador, de querer limitar su libertad y su carrera profesional. Can por su parte insinuó que Diletta estaba más interesada en la fama y el dinero que en el amor verdadero. Un auténtico drama digno de una superproducción de Hollywood. Después de la tormenta, Can se mudó a Italia, donde continuó trabajando en proyectos televisivos. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse. Parece que el actor está disfrutando de su soltería y centrado en su carrera, aunque no descarta la posibilidad de encontrar el amor verdadero en el futuro. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde el culebrón alcanza su punto álgido. En los últimos meses, han surgido rumores cada vez más insistentes de un posible acercamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. El universo conspira. Ambos trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, y la química entre ellos era evidente. La complicidad, las miradas, los gestos. Todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Muchos fans siempre han fantaseado con la idea de que su amor traspasara la pantalla, de que la magia de la telenovela se hiciera realidad en la vida real. Ahora, con ambos solteros y aparentemente disponibles, los rumores han cobrado fuerza. Se dice que han sido vistos juntos en varias ocasiones, que han intercambiado mensajes en redes sociales y que incluso han tenido citas secretas. ¿Será cierto? ¿Estarán dándose una segunda oportunidad? ¿Será el destino que les da una nueva oportunidad de estar juntos? La verdad es que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Mantienen un perfil bajo y evitan hablar del tema en público. Pero como ya sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. La discreción puede ser una señal de que están intentando proteger algo valioso, de que están construyendo una relación sólida lejos de los focos mediáticos. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Can Yaman ha manifestado en varias ocasiones su admiración por Demet Özdemir. Ha elogiado su talento, su belleza y su personalidad. Incluso ha dicho que es una de las actrices con las que más le gusta trabajar. ¿Será este un indicio de que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Será que Can siempre ha estado enamorado de Demet y que ahora, por fin, tiene la oportunidad de conquistarla? Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Pero en el mundo del chisme, como ya saben, la esperanza es lo último que se pierde. Y muchos fans sueñan con ver a Demet y Can juntos, formando una de las parejas más explosivas y carismáticas de Turquía. Sería un auténtico cuento de hadas.
Así que, mis queridos chismosos, este es el panorama actual de las vidas sentimentales de Ander Zell, de Method Demir y Can Yaman. 3 estrellas que nos hacen soñar con sus romances, pero que también nos dejan con la miel en los labios cuando sus relaciones terminan. Un auténtico carrusel de emociones. Estaremos muy atentos a sus próximos movimientos, a cada una de sus apariciones públicas, a cada uno de sus mensajes en redes sociales. Y les mantendremos informados de todas las novedades, de todos los rumores y de todas las confirmaciones. No se pierdan ni un solo detalle. Bueno, mis queridos chismosos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de salseo y cotilleos turcos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre ingeniosos y perspicaces. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación de Hande con Hakan Saban? ¿Creen que Demet y Can podrían ser algo más que amigos? ¿Les gustaría verlos juntos formando una pareja de ensueño? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola bomba. Activen la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo.